Claudia López es una de las figuras más influyentes y debatidas de la política colombiana contemporánea. Investigadora de la parapolítica, ex senadora y primera mujer elegida alcaldesa de Bogotá. Ha construido una trayectoria marcada por la lucha contra la corrupción, la defensa de las instituciones. Hoy, como candidata a la presidencia de Colombia, aspira a trasladar su experiencia de gobierno al escenario nacional en un momento decisivo para el país, marcado por los desafíos de la seguridad, la economía y la polarización política. Esta noche conversamos con una protagonista central de la contienda electoral colombiana, la candidata presidencial Claudia López. Candidata, gracias por concedernos esta entrevista para el Tercer Canal de Colombia. Bienvenida. Muy generosos, muchas gracias por la oportunidad y por la presentación. Vamos a empezar hablando de un tema que preocupa hoy a todos los colombianos y es la seguridad. ¿Qué está primero en su gobierno, la paz o la ley? Si un narcotraficante negocia con el Estado mientras sigue delinquiendo, ¿terminará en una mesa de negociación o en una cárcel en Estados Unidos, candidata? Terminará sometido a la justicia en Colombia, que es en lo que consiste el Estado Social de Derecho que refleja nuestra Constitución del 91. Colombia sin duda tiene hoy un deterioro de la seguridad que nos duele, porque después de 60 años de conflicto, de 10 millones de víctimas, todo retroceso en seguridad nos duele especialmente a los colombianos. Los colombianos hoy pareciera que la izquierda y la derecha quieren ponernos a escoger entre derechos en falsos dilemas, o justicia social o seguridad. No es así. Yo represento en la política colombiana un centro progresista de la gente que viene de abajo, echa pulso, que trabaja todos los días, que saca a Colombia adelante, que quiere paz, paz legítima, paz sin falsos positivos, paz con un Estado que sea capaz de protegerla del crimen, de asegurarle que impera la ley y no la impunidad, pero también una paz que no proteja un orden autoritario, elitista, excluyente, sino que incluya a las mayorías ciudadanas que necesitan trabajo, educación, salud para salir adelante. Candidata, el gobierno Petro negoció con el ELN, las disidencias, los grupos narcoparamilitares, mientras los secuestros y las masacres hoy aumentan en Colombia. La pregunta es, ¿usted rompería todos esos procesos de paz el primer día de su gobierno o seguiría sentándose a negociar con organizaciones que hoy mismo están matando a colombianos? El gobierno del presidente Petro fusionó en una sola política de paz y seguridad la negociación indiscriminada con todos los grupos delincuenciales de crimen organizado al tiempo. Ha sido un total fracaso. El primer día de mi gobierno vamos a cambiar esa política y vamos a diferenciar. Una cosa es la política de seguridad ciudadana, otra cosa es la política de seguridad contra el crimen organizado y otra cosa es la política de paz social con la ciudadanía. La política de seguridad ciudadana en Colombia requiere fortalecer la Policía Nacional, requiere que las 5 ciudades más grandes de Colombia, yo que fui alcaldesa te lo digo con toda certeza por mi experiencia, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, donde viven la mitad de los colombianos, en estas 5 ciudades grandes, robustas, con capacidad institucional, necesitan una policía local, de convivencia. Eso en seguridad ciudadana, para bajar la violencia contra las mujeres, el hurto, el atraco, el feminicidio, las lesiones, las riñas, que son los problemas de seguridad ciudadana. Por otro lado, vamos a tener una política de seguridad contra el crimen organizado. Vamos a seguir el ejemplo de muchos países europeos que enfrentan mafias muy criminales y peligrosas, de rentas criminales transnacionales. Vamos a crear una fiscalía antimafia, a fortalecer la fuerza pública, los organismos de inteligencia y a darle a la mafia un régimen no de negociación política, sino de sometimiento individual o colectivo a la justicia, entregando sus rentas criminales y armas. Eso no lo va a negociar un proceso político, sino un fiscal antimafia en un proceso de sometimiento judicial. Y la tercera arista de nuestra política de seguridad es la paz social con la gente. Colombia todavía es un país con pobreza, con hambre, donde dejamos a los campesinos tirados en regiones sin Estado, nadie les compra sus cosechas,
legítimas como el cacao, el café, las frutas. No hay desarrollo rural integral. Paz con la ciudadanía, paz con el campesinado, cumplirle con sus derechos, comprarle sus cosechas, dar 1 millón de becas de educación para los jóvenes, crear un sistema de cuidado para las mujeres. Esos son los 3 pilares de nuestra política de seguridad y justicia legítima en un Estado de Derecho. En los últimos debates presidenciales, ya faltan pocos días para las elecciones, Santiago Botero ha de alguna forma resaltado a paramilitares como Castaño, por ejemplo. El propio Abelardo de la Espriella ha sido relacionado con Saad y también con el caso de DMG y ha estado defendiendo mafiosos. Si llega alguna de estas corrientes políticas a la Casa de Nariño, usted que investigó el fenómeno paramilitar en Colombia a profundidad, ¿cree que volvería a revivirse ese fenómeno? ¿Hay riesgo de que se reviva el paramilitarismo en Colombia? Siempre habrá riesgo. Desafortunadamente, hoy Colombia tiene 27.000 criminales en armas que controlan territorios, que expolian nuestros recursos, se roban el oro, por ejemplo, que es hoy una renta criminal más rentable incluso que producir coca. Entonces, en un país que no controla la mitad de su territorio, que abandona a la gente en las regiones, donde el clientelismo y la corrupción todavía imperan, donde hay tanta injusticia y tanta falta de control del Estado, ese es un riesgo latente. Por eso la izquierda y la derecha tradicional, hoy muy radicalizada, muy polarizada, ambas muy autoritarias, pues tienen raíces. La izquierda en los grupos armados de guerrillas, la derecha en los grupos de narcoparamilitarismo. E inevitablemente, como lo señalas tú en el debate electoral, cada uno termina justificando su propia violencia. Yo represento a los colombianos que nunca hemos empuñado un arma, ni apoyado a un grupo ilegal, ni nos hemos robado un peso, que hemos apoyado a las víctimas del conflicto armado con enorme solidaridad, pero que nunca hemos tomado partido a favor ni de guerrillas, ni de narcos, ni de paramilitares. Por el contrario, los hemos denunciado arriesgando nuestra vida por defender a la gente. Así que ese riesgo latente desafortunadamente existe, pero aquí estará Claudia López, el Movimiento Imparables, este proyecto de centro progresista, socialdemócrata, que va a seguir defendiendo la democracia colombiana, no los grupos armados ilegales ni la violencia, venga de donde venga. Hablemos de los colombianos en el exterior. Yo me encuentro en París en este momento y seguramente acá muchos colombianos nos ven también a través de nuestras plataformas. La pregunta es la siguiente, exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López. Hay mucha corrupción al interior de los consulados, hay mucha corrupción al interior de las embajadas. De alguna forma, en la política exterior del presidente Gustavo Petro, hay que decirlo, no ha sido la mejor. Existe un retroceso acá en la Comunidad Europea. Nuevamente solicitan visa para ingresar al Reino Unido, por ejemplo. Es decir, hay un retroceso. ¿Cómo va a ser en su gobierno, si usted es presidenta de Colombia, ese manejo de toda la política exterior de Colombia, de la Cancillería, de los consulados, de las embajadas? Porque muchas veces se giran recursos, pero también hay mucha corrupción en esas transferencias internacionales y no llegan realmente para donde tienen que estar, en las necesidades de quienes vivimos, quienes somos ciudadanos colombianos y vivimos en el exterior. ¿Cuáles son sus propuestas, candidata? Bueno, en primer lugar, déjame aprovechar esta maravillosa oportunidad para mandarle un abrazo a los cerca de 5 millones de colombianos que están en el exterior, que se han ido muchos buscando oportunidades, huyendo de la inseguridad, de la violencia, de la extorsión, y otros simplemente con la ilusión de estudiar, de tener una experiencia en la vida y quisieran regresar a Colombia con mucha ilusión. Yo lo primero que quiero decirles es que nuestra política exterior va a ser seria. Yo ya goberné la chequera más grande de Colombia, que es la de Bogotá, y no tengo un solo escándalo de corrupción. Nombré gente decente, profesional, hecha pulso, que como yo estudié en una universidad pública con un crédito del ICETEX, que quiere salir adelante con trabajo decente y no con conexiones políticas. El servicio exterior colombiano, antes de Petro y con Petro, ha sido el coto de caza del clientelismo, de pagar favores políticos. Desconocen a nuestra escuela diplomática, a nuestro cuerpo diplomático profesional, por poner cuotas políticas y pagar con embajadas. Antier solamente estaba diciendo el presidente que castigó a una funcionaria con la embajada en Londres. Ya quisieran muchos jóvenes bien preparados
tener la oportunidad de representarnos en el exterior luego de formarse en nuestro cuerpo diplomático. Yo sí creo en la educación, en el mérito, en la carrera pública, en la carrera diplomática, y la voy a defender, como defendí la carrera pública del servicio público cuando fui alcaldesa en Bogotá. Lo segundo que les quiero decir es que creo que tenemos que usar con ese servicio profesional, sin corrupción, sin clientelismo, mejor la tecnología para conectar a los colombianos en el exterior con servicios. Es un drama hacer cualquier trámite con el Estado colombiano, sacar un permiso, el del niño, la certificación, la cédula. Votar en el exterior es dificilísimo. Así que posiblemente una de las primeras innovaciones de GovTech que vamos a tener el gobierno colombiano es para los colombianos exterior, para que sus trámites sean en línea, sean rápidos, sean sin tanta demora, mucho menos con corrupción. Incluso creo que deberíamos hacer un piloto de voto electrónico para colombianos en el exterior. Votan muy poco y su voz se escucha poco aquí, precisamente porque les queda muy difícil votar. Tienen que desplazarse días o horas para ir a un consulado. Y lo tercero es más genérico sobre nuestra política exterior. El mundo es multipolar. Está Estados Unidos, pero también seguirá estando Europa. Por supuesto, existe China, África resurgirá, India tendrá un lugar en el mundo, América Latina tiene que ganárselo. Yo voy a defender una política exterior multipolar que defienda la soberanía colombiana, que defienda multialianzas con el mundo para tener seguridad y desarrollo regional sostenible en Colombia. Tenemos que restablecer nuestras relaciones con el mundo, lograr tener más acuerdos de transferencia tecnológica, de desarrollo económico, de inversión en Colombia para la agroindustria alimentaria, para la transición energética, para el ecoturismo, para la bioeconomía. Así que esos serán los pilares de mi política exterior en este periodo. Bueno, hay una pregunta que tenemos que hacer, doctora Claudia López, y es referente a su origen y de alguna forma a la traición de su origen. Y me refiero al Partido Verde. Justamente Sandra Ortiz quedó libre ahora por vencimiento de términos, porque en Colombia la justicia no funciona. Vemos unas cosas que no entendemos. Carlos Amaya se une a Iván Cepeda, pero recibió mucho clientelismo en el gobierno de Petro, ¿no? El Fondo Nacional de Paz, todos los recursos que giró acá Europa para la paz, ¿en qué quedaron? Ya está en campaña Wilmer Leal a la gobernación de Boyacá. Y la pregunta es la siguiente, esa traición verde, ¿hasta dónde realmente la va a afectar en las urnas el próximo 31? Bueno, acá empezamos a votar el 25 en Europa. ¿Hasta dónde siente que eso afecta realmente la posibilidad de llegar al Palacio Presidencial, doctora Claudia López? Hombre, eso nos afecta a todos. ¿Cómo es que el partido de Mocus, el partido de recursos públicos sagrados, de con educación todo se puede, terminó en manos de una ala petrista que se robó hasta el verde con corrupción? Yo por eso renuncié al verde junto con el profe Antanas Mocus hace 2 años y me decidí a construir un proyecto político nuevo que honre las banderas del profe Antanas Mocus, de la ola verde, que fue donde surgió el Partido Verde. Yo mantengo las banderas de cero corrupción, de educación, pero también de seguridad, también de trabajo. No queremos una economía en la que los colombianos dependan en Colombia o en el exterior del clientelismo político, sino de su talento, que tengan buena educación, salud, para poder tener un buen trabajo, que podamos tener seguridad en las regiones de Colombia para tener más desarrollo sostenible con la naturaleza. Así que yo aquí estoy, dando la batalla, yo no me amilano. No contesto la corrupción. Al verde, lo quiero decir con toda claridad, al verde de Mocus se lo robó el petrismo con corrupción. Yo lo lamento mucho, pero no me voy a quedar conestando eso, pero tampoco me voy a quedar lamentándome. Vamos a construir un nuevo partido socialdemócrata de centro progresista, sin corrupción, que defienda estas ideas y las saque adelante. Han asesinado 9 periodistas en Colombia. El último caso, el más reciente, ha sido muy doloroso, el de Mateo. Al interior de la UNP hay una corrupción absurda, no están protegiendo a quien deben proteger. Acá en Francia, acá en este periódico, en el Le Monde, recientemente el 80% de la cocaína que se produce a nivel mundial la produce Colombia, según este informe de la ONU. Es decir,
en materia o sea, este escenario que es tan complejo y de esta guerra que se está viviendo, nos encontramos en un escenario donde hay muchos choques contra los medios de comunicación, de un lado y de otro, y la libertad de prensa está en riesgo en Colombia. ¿Cuál es su política frente a la libertad de prensa como jefa de Estado si gana las elecciones el próximo domingo? Como tú sabes, yo vengo del periodismo, vengo de la investigación independiente, ahí he estado muchos años de mi vida. Y tienes razón, hoy tanto el gobierno del presidente Petro ha tenido una relación muy tensa, también porque los medios de comunicación en Colombia están muy imbricados con élites políticas tradicionales que le han hecho una guerra muy injusta al presidente, eso también hay que reconocerlo. Pero uno tiene que tener el carácter y el talante. El verdadero talante democrático se demuestra no en la calle, sino en el poder. Porque es en el poder donde la gente se envalentona, donde no quiere que la controlen, donde le irrita cualquier crítica, donde pierde el sentido de las proporciones y empieza a perseguir a la prensa independiente, crítica. Esa es la labor de la prensa. Yo fui alcaldesa y tuve absoluto respeto por la prensa siempre. Creé mecanismos justos, por ejemplo, para que los medios comunitarios pudieran competir por la pauta en igualdad de condiciones, entre ellos distintos de los medios masivos, para que tuvieran acceso a un recurso que es legítimo y que apoya la investigación y el periodismo. Lo mismo haré como presidenta. Pero ahora, como dices tú, la amenaza está por el populismo autoritario, sea izquierda o sea derecha. Abelardo de la Espriella, que es un defensor de la mafia, abiertamente confronta la libertad de prensa. Es el trumpismo colombiano y desafortunadamente, como está pasando en el resto del mundo, aquí también está creciendo. Así que por lado y lado tenemos amenazas a la libertad de prensa. Mi compromiso siempre absoluto con el respeto a la crítica, a la investigación independiente, al pensamiento crítico y al periodismo independiente. El caso de Mateo Pérez que señalas recientemente es dolorosísimo, como el de todos los periodistas que han sido asesinados. Un muchacho joven que se va a su pueblo, Yarumal, a hacer periodismo independiente en una zona que está cooptada por las disidencias protegidas por este gobierno del presidente Petro, como las de alias Calarcá, que ha asesinado, ha secuestrado, continúa traficando, y sin embargo el presidente Petro le mantiene la condición de gestor de paz, cuando no ha hecho un solo gesto de paz. Pues fue alias Calarcá, protegido por el gobierno del presidente Petro, el que torturó y asesinó a Mateo por irse a investigar qué estaban haciendo las disidencias en esa región de Antioquia. De manera que está el mundo al revés. Los organismos de inteligencia, la UNP, que debería estar al servicio de combatir el crimen, está infiltrada por el crimen, como por alias Calarcá, y son los que terminan matando jóvenes periodistas, reclutando niños en las regiones de Colombia. Tenemos que volver a poner el Estado social de Colombia al derecho de proteger a la gente, de proteger el periodismo, de proteger las regiones, no de cohonestar el crecimiento del crimen. También conectamos con el mundo financiero de España. Doctora Claudia López, ¿Colombia hoy es un narcoestado en su concepto, sí o no? No, nunca lo ha sido, nunca lo ha sido. Ni siquiera cuando ganó la parapolítica en el 2002 y el 2006. Colombia es un país de gente berraca y trabajadora, que tiene que lidiar con unas rentas criminales enormes, que ya son el 5% de su economía. ¿Por qué? Porque las élites económicas y políticas colombianas han sido indolentes, mezquinas, clientelistas, corruptas. Han dejado a la mayoría de la gente trabajadora tirada, viviendo del rebusque, de la informalidad. Se han aliado con élites regionales políticas clientelistas y corruptas que se roban hasta los recursos del agua potable y la educación de los niños. Eso es lo que padecemos los colombianos. Los colombianos somos unas víctimas, en su inmensa mayoría, del narcotráfico por un lado, del crimen organizado que nos explota y de unas élites políticas que no han sabido proteger a la gente, construir Estado democrático en las regiones de Colombia. Mi lucha es justamente porque nosotros, las mayorías de Colombia, que sí trabajamos, que no matamos a nadie, que no estamos en narcotráfico, que nos paramos todos los días a trabajar decentemente para tratar de sacar a nuestras familias adelante, que nosotros, estas mayorías de colombianos berracos y hechos a pulso, lleguemos al gobierno nacional, proveamos seguridad legítima,
respetemos un servicio público meritocrático, de gente que se ha partido el lomo para poder tener un título, una educación, hacer un servicio público decente y digno, sin corrupción, que cree desarrollo, oportunidades de inversión privada, para que haya más empleo privado. Entre más dependa la gente en las regiones del clientelismo y la corrupción, de lo público o del crimen, menos desarrollado va a ser Colombia. Colombia necesita un Estado robusto, un sector privado moderno, no rentista, ni clientelista, ni excluyente, que genere oportunidades de desarrollo inclusivo y sostenible para Colombia. Finalmente, doctora Claudia, es que tocamos el tema, pasamos por ahí, pero nos quedamos en la mención. ¿Qué piensa usted del vencimiento de términos en el caso de Sandra Ortiz? No, es inadmisible. Sandra Ortiz pues es una persona corrupta que se robó recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, del departamento más pobre de Colombia, que es La Guajira. Es realmente inadmisible. Y era una persona del Partido Verde que coopta el petrismo, se la lleva y termina pues con el gobierno robándose plata. Era lo mismo que decíamos ahorita, el petrismo se robó con corrupción hasta el Partido Verde. Y Sandra Ortiz y el gobernador Amaya, que se metió en eso, están en eso. Y yo no voy a estar en eso nunca. A mí no me importa perder las elecciones, lo que no voy a perder nunca es el alma, es las causas que yo defiendo. Entonces es inadmisible ese nivel de impunidad que dejan a los delincuentes, sea los que atracan en la calle o sea los que roban en el Estado, como Sandra Ortiz, por vencimiento de términos. Esto también demuestra que tenemos que tener una reforma a la justicia para combatir la impunidad. No puede ser que aquí los atracadores, los ladrones y los corruptos queden libres por vencimiento de términos, porque la justicia no hace su trabajo en los términos establecidos por la ley para someter a esta gente a la cárcel. Esa reforma a la justicia también es parte de nuestra propuesta. Para ser estadista se necesita preparación, y usted ya fue alcaldesa de Bogotá. El señor, por ejemplo, Abelardo de la Espriella no ha sido ni concejal. Hace poco estuvo haciendo unos estudios. Cuéntenos un poco de su preparación académica, que hoy la perfilan tal vez como uno de los perfiles profesionales de más alto nivel para llegar a la presidencia de Colombia dentro de los aspirantes a la presidencia. En pocas palabras, y ya vamos cerrando, doctora Claudia. Muchas gracias, hombre. Yo, para quienes no me conocen, más allá de haber sido alcaldesa de Bogotá, que por supuesto ha sido un gran honor en mi vida, yo soy la hija de una maestra. Estudié con un crédito del ICETEX. He tenido la fortuna, desafortunadamente la lotería de la cuna en Colombia es la que determina las oportunidades, porque como tantas regiones no tienen seguridad, no tienen oportunidades, pues nacer en una ciudad como Bogotá le cambia a uno la vida. Yo soy bogotana, soy hija de una maestra, soy hija de un campesino boyacense que se vino a Bogotá a buscar oportunidades. Tuve la oportunidad por mi madre maestra de tener acceso a buena educación pública y privada. Soy nerda, soy gomosa del estudio, de la educación, de la investigación. Amo la lectura gracias a mi madre maestra. Estudié finanzas, gobierno y desarrollo de relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia, y eso me cambió la vida con un crédito del ICETEX que después pagué con mucho esfuerzo trabajando. Luego me dediqué al movimiento estudiantil por la constituyente, a sacar la constitución adelante. Fui periodista, investigadora, denuncié la parapolítica. Llevé a 108 corruptos a la cárcel arriesgando mi propia vida. Para cuidar mi vida y también para seguir estudiando, hice una maestría en política urbana y en administración pública en Columbia, en Nueva York, y por eso amo también el tema del desarrollo urbano, del desarrollo sostenible, de las ciudades inclusivas. He tenido una amistad muy estrecha con la alcaldesa de París, exalcaldesa de París, Anne Hidalgo, sí, y compartimos mucho de visión urbana. Sí, Anne Hidalgo. Luego hice un doctorado en ciencia política en la Universidad de Northwestern en Chicago, porque me gané la beca Fulbright. Y siempre he vuelto a Colombia. Voy al exterior a formarme, a aprender. Pero Colombia nos necesita. Necesita que esa gente que se va a trabajar duro, o a estudiar, o a trabajar, o a aprender de un negocio, vuelva a Colombia. Colombia nos necesita. Necesita a la gente más preparada, en lo público y en lo privado, para salir adelante, para generar más desarrollo, más empleo. Así que yo invito a la gente que se va a prepararse a que lo haga. Es maravilloso, somos todos ciudadanos del mundo en esta era, pero Colombia lo que necesita es que volvamos.
y que desarrollemos a Colombia, que construyamos un gobierno y un Estado sin corrupción y un mercado con inclusión. Así que gracias a todos los que están afuera, gracias a ti por la oportunidad. Este 25 de mayo que ustedes pueden empezar a votar por la opción que más los convenza en primera. Yo represento un centro progresista con coraje, sin corrupción, con experiencia y con formación para construir igualdad, seguridad, justicia y desarrollo sostenible en Colombia. Gracias, doctora Claudia López, candidata presidencial. Voy a presentar mi libro Un grito en París, en Barcelona, el próximo 27. Es un libro escrito desde el exilio como periodista. Y quiero preguntarle, doctora Claudia López, ¿para usted qué significa un grito en París? ¿Qué es un grito en París para usted? ¿Qué puede significar esa frase? En tu caso supongo que es un grito de resiliencia, de valentía, y seguramente en el caso de muchos colombianos que están allá también es un grito de novedad, de innovación, de aprender, de descubrir. Eso es lo que le da a uno la posibilidad de viajar dentro de Colombia y por fuera de Colombia. Así que pa'lante, hombre, pa'lante. Gracias, doctora Claudia López, y gracias a todos los telespectadores del Tercer Canal de Colombia por seguirnos en esta entrevista. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.